buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Hoy quiero hacer un vídeo de iluminación con HDRI. Es un vídeo que ya teníamos en este canal, pero que lamentablemente YouTube decidió borrar por una cuestión de derechos de autor sobre una canción que en un principio no infringía los derechos, pero por lo visto cambiaron las políticas y 3 de nuestros vídeos han sido eliminados sin previo aviso del canal. Es una lástima porque no los podemos recuperar, eran vídeos en directo, pero hay que mirar el lado positivo, así que vamos a aprovechar la ocasión para hacer un nuevo vídeo más completo y actualizado con la información que teníamos en el primero. Hago este vídeo también aprovechando el lanzamiento de nuestro segundo pack de cielos HDRI. Imagino que si sois seguidores habituales de 3D Collective ya conoceréis este producto. Es un pack que contiene 24 cielos de alto rango dinámico y que tiene una serie de características que convirtieron a la primera versión que hicimos en uno de los productos más populares para iluminar con este tipo de técnicas. Son unos cielos que tienen un alto rango dinámico y una serie de características que ahora os contaré en un momento para que podáis entender sus virtudes. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a todos los usuarios que habéis confiado en nosotros para comprar nuestros cielos, para iluminar vuestros proyectos. Sabemos que la iluminación es una parte muy importante y precisamente el origen de estos cielos era intentar traer al mercado unos cielos de mayor calidad, al menos en comparación con lo que teníamos al principio cuando sacamos este producto disponible en el mercado. Así que muchas gracias y espero que este segundo pack esté a la altura de vuestras expectativas y os siga permitiendo crear imágenes muy interesantes. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es repasar un poco las características de nuestros cielos para que entendáis un poquito pues, cómo son y qué tienen de especial nuestros cielos. Como muchos de vosotros ya sabréis, y si no aprovecho para contaros, cuando capturamos cielos de alto rango dinámico lo hacemos a través de cámaras fotográficas y por lo tanto estamos sujetos a las limitaciones técnicas de estos dispositivos. Las cámaras fotográficas no pueden capturar todo el rango dinámico que hay, por ejemplo, en un día con mucho sol visible. Para conseguir mejorar esta situación recurrimos a una estrategia que consiste en capturar múltiples exposiciones. Dependiendo de la cámara o dependiendo del disparador remoto que tengamos, podremos capturar más o menos de estas exposiciones. Sin embargo, incluso así, incluso recurriendo a esta técnica avanzada, tampoco podemos capturar la intensidad para el sol. El sol normalmente tiene una intensidad muy alta y ni siquiera utilizando la velocidad más lenta disponible por la cámara se puede capturar su luminosidad. De manera que se hace necesario técnicas todavía más avanzadas, como puede ser la incorporación de filtros de densidad neutra enfrente de la óptica de nuestra cámara para así reducir aún más la exposición. Sin embargo, este método, que parece la mejor solución, normalmente introduce más problemas que ventajas en la captura, porque los filtros de densidad neutra no absorben homogéneamente la luz en todo su espectro. Normalmente, incluso aunque invirtamos en los más caros disponibles en el mercado, nosotros tenemos una colección bastante imponente, pero aún así los filtros de densidad neutra no son perfectos e introducen otros problemas en la captura de los cielos. De manera que normalmente para poder ofrecer unos cielos que tengan dos cosas que son muy importantes. Primero, colores precisos. Esto es de vital importancia porque de nada nos sirve que el cielo tenga la intensidad y el contraste adecuados si luego los colores van a ser feos. Luego tienen que tener colores muy precisos. Nosotros hemos diseñado un sistema para que la captura del color sea muy precisa. Pero además necesitamos que el contraste de los cielos, o lo que es lo mismo, que la intensidad del sol sea la adecuada. Y para esto nosotros tenemos también un sistema que consiste en la medición de luminosidad in situ, usando varias técnicas para poder garantizar que ambos factores, tanto color como contraste y luminosidad, son lo más adecuados posibles, son lo más parecidos posibles a la realidad. Y este es el objetivo fundamental que tienen estos cielos. Ahora os contaré también algunas otras cosas que hacemos para garantizar que además de estas dos características tengamos alta resolución, muy poquitas distorsiones, muy poquitas imperfecciones de lente, etc. ¿Vale? Esto es un poco la filosofía. Hemos invertido mucho tiempo y mucha investigación en intentar mejorar las técnicas que la mayoría de packs disponibles usaban en el momento para capturar sus cielos. Bueno, este pack lo que hemos hecho es atender a vuestras solicitudes. En el primer pack
Hemos recibido muy buenas críticas, afortunadamente os ha gustado mucho nuestro primer pack de cielos y también os habéis hecho algunas sugerencias, nos habéis dado un feedback muy positivo y hemos intentado recoger toda esa información para crear un segundo pack aún mejor. Bueno, lo primero que podéis ver es un poco lo que contiene el pack. Si entráis en la página web podéis descargar nuestro PDF, por ejemplo, y aquí tenéis toda la información desglosada, o lo podéis ver en la propia página web, ¿vale? Como vosotros prefiráis. Yo de momento voy a seguir con la página web. Bueno, aquí podéis ver que hemos decidido incluir cielos distintos o complementarios a los que ya teníamos en nuestro primer pack. Hay uno de obligado cumplimiento, que sería este, es un cielo que tiene el sol en la parte más alta posible. A pesar de que es una iluminación muy dura, bastante compleja, ¿no?, de utilizar en proyectos, parece que os gustó mucho el que teníamos en el primer pack, y hemos decidido incluir uno con un poquito más de nubes y con la posición más alta que hemos podido capturar en España, al menos. Si os fijáis, estos son los cielos que tenemos. Tenemos dos versiones de este cielo con el sol muy alto, uno con el cielo más o menos despejado, con algunas nubes, y otro con el cielo un poquito más con nubes, ¿no? Pues es otra cosa que hemos intentado hacer en este pack, incluir mayor variedad de tipos de nubes, ¿no? Aquí tenemos otros, ¿no?, con estas nubes que también muchos nos pedisteis en el primer pack, nubes pequeñitas, pequeños cúmulos de nubes en nuestros cielos. Este ya sería un día más por la tarde, ¿no?, un día normal y corriente, y ahora os enseño un poquito las muestras. Aquí tenemos un día similar en cuanto a la hora, pero con otro esquema distinto de cielo. Ya sabéis, los que vivís en España, esto se ve mucho. En Madrid, por ejemplo, tenemos este tipo de cielo con mucha frecuencia, y también nos pedisteis este tipo de nubes en el pack anterior. Nuevamente tenemos pequeños cúmulos de nubes que hacen que el horizonte sea también muy bonito. Y otra cosa que podéis ver en nuestros cielos, en los que ha sido posible, no siempre se puede conseguir, es que hemos incorporado, si os fijáis, algunas montañas lejanas. No hemos eliminado por completo el horizonte, más que nada para que cuando decidáis utilizar estos cielos en proyectos a cota cero, cerca del mar, etcétera, tengáis un ligero horizonte que es un poco más interesante quizás que la neblina que solemos tener en los cielos. Es más interesante tener el horizonte limpio, como está en nuestros cielos, ¿veis?, o con pequeños elementos lejanos, a tener los típicos HDRIs que tienen elementos aquí en término medio o en primer plano, porque eso contamina mucho los reflejos de nuestro proyecto, ¿vale? Así que bueno, estos son los cielos que hemos ido incluyendo, ¿veis? Otro esquema diferente de nubes, y hemos tenido la suerte este año de poder capturar varias tormentas de verano que producen una luz muy interesante, ¿no? Es una luz distinta, tampoco queríamos que siempre tuvierais el mismo esquema de iluminación, así que hemos estado buscando condiciones climáticas muy variadas. ¿Qué condiciones tiene una tormenta de este tipo? Pues que el sol está semicubierto por nubes, y por lo tanto las nubes tamizan esta luz y hace que se proyecte una sombra muchísimo más suave, mucho más plomiza, ¿no?, que puede ser muy útil en proyectos de interior, especialmente para tener una luz suave entrando por las ventanas. Aquí tenéis otro similar, y como veis también hemos intentado, como estos cielos están diseñados para poderse utilizar como fondo, que sean bonitos, o sea, que no solamente produzcan una buena iluminación, sino que también, si decidimos usarlos como fondo, pues sean unos cielos interesantes. El cielo completamente nublado es otro que también hacía falta incluir en el pack. Produce una luz muy natural, como muy homogénea, blanquecina, sin muchas variaciones, porque no se ve el cielo y por lo tanto no tenemos este característico tinte azulado. Es útil también en interiores, o lo podemos utilizar como base para crear un esquema de iluminación más complejo, apoyándonos de luces extra, por ejemplo. Ahora, cuando pasemos a la parte práctica, os muestro algunos ejemplos de lo que podemos hacer con este tipo de cielos. Luego tenemos este otro, que a mí personalmente es uno de los que más me gustan del pack, porque las nubes son muy pictóricas, son muy bonitas. No tenemos sol porque el sol estaba detrás de las nubes, pero se puede también combinar con otras fuentes de luz, y creo que como fondo queda súper interesante este cielo. Ya vamos entrando en el terreno de los atardeceres. Aquí ya, si os fijáis, el sol está muy bajo y este cielo produce ya unas sombras más tumbadas, colores amarillentos, etc. Más atardeceres. Hemos conseguido capturar, en mi opinión, atardeceres muy bonitos, como este que tenéis aquí, que tienen unos cúmulos de nubes también bastante interesantes, o este otro, también son bastante chulos. Ahora los veremos en funcionamiento. Y luego ya entramos en el término twilight, o justo después del atardecer, ¿no? Ya se ha puesto el sol
y tenemos esto que podría ser utilizado para crear atmósferas mucho más dramáticas o incluso situaciones nocturnas. Ya sabréis que capturar un cielo noche, cuando ya no hay nada de luz, no tiene mucho sentido, porque si no hay luz y queremos visualizar luz, nos vemos obligados a recurrir a estrategias de fotografía que introducen mucho ruido normalmente en la captura, y eso no es interesante. Y además al final lo único que tendríamos sería pues unas estrellas muy brillantes que probablemente no van a ayudarnos a conseguir una buena iluminación. Así que más allá del twilight, normalmente para simular noches lo que hacemos es que bajamos la exposición de los cielos. Ahora también en la parte práctica os muestro cómo se puede hacer esto. Más elementos de este tipo, más cielos justo cuando ya está anocheciendo, que a mí pues me gustan mucho, nos permiten conseguir atmósferas muy interesantes. Otro con el sol justo a punto de ponerse, que este es el que usaremos cuando estemos buscando sombras completamente tumbadas, lo más tumbadas que queramos. Quizás es interesante para proyectos en la playa, por ejemplo, o cerca del mar, porque si no, en cuanto tengamos unos cuantos árboles alrededor, los árboles van a tapar el sol, pero para proyectos en la montaña, con pocos árboles alrededor quizás, o en el mar, estos cielos pueden ser muy interesantes. También hemos capturado varios de estos cielos son de mañana, ¿no? De amanecer, por ejemplo. Este sería un atardecer, pero este es un amanecer. Y nos solicitasteis en el primer pack, que solamente tenía cielos de a partir de las, si no recuerdo mal, la 1 de la tarde hasta la noche, que si podíamos incluir amaneceres. Los amaneceres son muy similares a los atardeceres, pero es verdad que cambian algunas cosas. Normalmente en el amanecer hay más bajas temperaturas en la atmósfera y también hay menos contaminación, porque ha habido menos vehículos y menos tránsito durante las horas de la noche que durante las horas del día. Y esto produce que los colores que tenemos en nuestro cielo sean ligeramente distintos. Esto es debido a mi scattering, ya os he hablado de esto en alguna ocasión. No hay tantas partículas de contaminación y no hay tanta temperatura y por lo tanto los colores son un poquito más azulados. Es algo que podríamos simular con temperatura de color sin problemas, pero también es interesante que tengamos este tipo de cielos en el pack. Así que aquí tenéis, estos son amaneceres. Este sería un caso ya extremo, es un amanecer súper azulado. Pensad que la temperatura de color no ha sido alterada. Estos son los colores que tenía el cielo cuando los capturamos, ¿vale? También tenemos aquí otro amanecer con el sol visible. Aquí el mismo amanecer pero sin el sol visible. Y luego pues hemos capturado este cielo que me ha parecido muy curioso, muy especial, porque es difícil ver este tipo de... Veis que aquí hay un artefacto que parece un defecto de lente, pero es un artefacto atmosférico, se produce en la vida real, no es un problema de la captura. Y bueno, produce una iluminación muy curiosa, es un sol muy alto que proyecta sombras muy suaves. Bueno, me ha parecido interesante incluirlo como curiosidad. Y este sería pues un atardecer que capturamos en Rotterdam, que tiene un cielo muy bonito. Aprovecho también para agradecer a las dos personas que me han ayudado con la creación de este pack, que han sido Álvaro y Rafa, que han capturado. Álvaro ha capturado todos los HBRIs, menos este que es de Rafael, y entre todos hemos creado este pack que espero que sea de vuestro agrado. Bueno, aquí tenemos alguno más, estos ya los hemos visto. Bueno, pues estos son los 24 cielos que contiene nuestro pack. Como os he dicho, no hay que hacer nada con ellos, no hay que cambiarles gama, olvidaros de todas esas prácticas un poco extrañas, porque los cielos están calibrados y funcionan perfectamente tal cual están diseñados. Una comparativa de por qué es importante tener cielos calibrados. Aquí a la izquierda tenéis un cielo que representa más o menos la misma hora. Si os fijáis en las sombras, veis que están en la misma posición. Esto significa que el Sol está en el mismo punto. Pero este HBRI no ha sido correctamente capturado y por lo tanto el Sol no tiene la intensidad que debe de tener. Pero mucho más grave aún me parece el color. El color tiene este overcast así como morado, como colores magentas, que a mí personalmente me parece muy desagradable porque no son colores naturales, no es algo que tengamos en un día a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, es algo más propio de atardeceres con el sol muy puesto. Y aquí podéis ver la diferencia. Este es uno de nuestros cielos, cargado sin más, sin modificaciones en el programa, y este es un cielo de los que podemos encontrar en Internet que no reúne, en mi opinión, las características necesarias. Es importante también destacar que para todos estos previos que veis se ha usado tone mapping. Hemos utilizado nuestro sistema de LUTs para que la previsualización sea más fotográfica.
También, como los HDRIs están calibrados, los parámetros de exposición en cámara van a ser realistas. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo voy a este lugar con mi cámara fotográfica, voy a tener que poner en la cámara real estos parámetros para obtener una imagen similar a esta. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite trabajar de forma mucho más sencilla. Si ya sabemos que el cielo está calibrado, nos podemos despreocupar de esa variable, lo colocamos en el proyecto y ya sabemos que está bien. ¿Que la imagen se ve muy oscura? Bueno, pues sabemos que es porque los parámetros de cámara están mal. ¿Que la imagen se ve muy brillante? Sabemos que es por los parámetros de cámara. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando compramos un cielo HDRI, no viene correctamente calibrado y no tenemos una manera de saber cuál es la luz que realmente emite este cielo. En el primer pack teníamos un sistema para proporcionaros esta exposición que estaba basado en un multiplicador. Teníais que colocar un multiplicador muy concreto en las propiedades de vuestro cielo y eso os garantizaba la exposición físicamente correcta del cielo. Sin embargo, había mucha gente que se confundía o que no podía reproducir el mismo comportamiento en otros motores de render. Así que para este pack hemos sido capaces de hacer que todos los cielos, absolutamente todos, funcionen con exposición correcta con el multiplicador de 1, o sea que ya no es necesario modificar este multiplicador, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas de las características que ya os he comentado son cielos de muy alta resolución. Pensad que estamos ofreciendo aquí cielos de 16K, pero nosotros tenemos como fuente 24 o 26K de cielo. Y lo que hacemos es que reducimos su tamaño para que haya menos imperfecciones, menos ruido y que así estos cielos se puedan utilizar como fondo incluso en renders finales y en muchas ocasiones funcionen correctamente. Sin embargo, otra de las cosas que muchos nos habíais pedido es backplates. Los backplates son fotos tomadas en el mismo momento de la captura que se pueden poner de fondo en Photoshop. Cada uno de los cielos ahora viene con 8 backplates de 8K cada uno en formato FR2. O sea que es mucha información. También os digo tener cuidado con la descarga porque puede ocupar mucho en vuestro disco duro. Si veis que no los vais a usar, si es suficiente con el fondo, igual no necesitáis los backplates. Y bueno, hemos incluido algunos elementos, ya os digo, en el horizonte para que sea más rico, más interesante. Ahora también os mostraré algunos ejemplos. Otro aspecto también muy importante que me parece relevante es cómo hemos decidido tratar la temperatura de color. A la hora de capturar cielos HDRI existen como dos escuelas. Hay quien neutraliza el balance de blancos de los cielos para que la fuente de iluminación sea neutral y hay quien, como nosotros, prefiere que los colores del cielo representen la realidad y que el balance de blancos lo seleccione el usuario como si fuera un fotógrafo. Así que nosotros lo que hemos hecho es esto, respetar los colores originales que había en el cielo. Y es el usuario, mediante los parámetros de cámara, el que tiene que decidir si prefiere un balance de blancos más frío o un balance de blancos más cálido. Exactamente igual que haría un fotógrafo en la vida real. Y bueno, esto sería el pack completo. Como os he dicho, está en oferta especial. Ya sabéis que en 3D Collective no solemos hacer ofertas, no basamos nuestros productos en la oferta constante, como hacen otras tiendas. Nosotros le ponemos un precio que consideramos muy justo desde el primer momento y a partir de ahí solamente hacemos ofertas en el lanzamiento de los productos y en ocasiones muy, muy especiales. Así que si ya habéis probado el primero, os gusta este segundo pack, yo creo que esta puede ser una muy buena oportunidad para haceros con el segundo. También están disponibles en venta individual, si no queréis comprarlos absolutamente todos y preferís probar uno, también están todos en oferta en venta individual. Y dentro de nuestro pack de 24, si queréis probarlos, tenéis acceso a una muestra de 4K de resolución, que honestamente para iluminar es más que suficiente. Y aquí podéis descargarlo gratuitamente y probarlo en vuestros proyectos para ver si este producto realmente es lo que estáis buscando o no. Bueno, ahora que ya tenemos claro un poco qué contiene el pack, vamos a pasar a 3D Studio Max y vamos a ver cómo lo podríamos usar dentro de un proyecto. Vamos a utilizar este proyecto como ejemplo. Es un proyecto muy simple, una vivienda unifamiliar en medio de un bosque, algo que casi todos me imagino que podéis reproducir muy fácilmente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podríamos utilizar este pack de HDRIs para darle a este proyecto diferentes escenarios de iluminación.
Bueno, lo primero que necesitamos para poder iluminar con una imagen, o lo que se conoce comúnmente como Image-Based Lighting, que es básicamente utilizar una imagen HDR o una imagen de alto rango dinámico dentro de un sistema de iluminación en nuestro motor de render. Dentro de V-Ray, para poder conseguir esto, nos hacen falta dos cosas. Primero, necesitamos una luz y segundo, necesitamos una cámara. Así de simple. La luz la podemos encontrar dentro de la pestaña de creación de luces. Vamos a crear una luz de V-Ray y seleccionamos el tipo de luz Dome. Hay muchos tipos de luces, pero la que a nosotros nos interesa es esta luz que nos va a permitir iluminar con una imagen que va a envolver nuestro entorno. Para que esto funcione adecuadamente, evidentemente tenemos que utilizar un tipo de imágenes especiales. Tienen que ser imágenes de alto rango dinámico. No nos vale cualquier cosa, no nos vale una fotografía que nosotros hayamos hecho del cielo. Tienen que ser unas imágenes especiales. Vamos a cargar en la imagen de este mapa, o de esta luz, mejor dicho, un mapa HDRI. Aquí tengo la colección y vamos a empezar con el primero. Vamos a seleccionar la imagen HDRI. Veréis que en la colección vienen dos tipos de archivos. JPEG es un previo, no tiene las características necesarias y si usáis este no va a funcionar bien. Es solo para que se vea aquí en la miniatura y vosotros os podáis orientar y entender qué cielo es el que se corresponde a esta miniatura. Pero en realidad el que siempre vamos a usar es el cielo en formato HDR. Este es el que tiene alto rango dinámico y es el que nos sirve para iluminar. El otro es solamente una miniatura de previo. Vamos a cargar este cielo. Es un cielo muy soleado. De hecho, es uno de los más soleados que podemos encontrar. Tiene el sol en la parte más alta y va, por lo tanto, a tener muchísima intensidad la iluminación. Y ya está. Esto es todo lo que hay que hacer. Cargar el cielo en el Dome. Como la intensidad ya la hemos utilizado siempre la misma en este nuevo pack, no tenéis que modificar absolutamente nada. Si queréis poder rotar vuestro cielo de forma interactiva y que cuando yo rote este icono se rote con el cielo, hay que marcar una única opción, que es esta de aquí, dentro de DomeLight, Look Texture to Icon. Ya está, con esto es suficiente. Ahora cuando rotemos nuestro Dome, se rotará también nuestro cielo y, por lo tanto, la iluminación. Y os he dicho que necesitamos un segundo componente, que es nuestra cámara de fotos. Vamos a crear una cámara de fotos. Hay varios tipos, dependiendo de los motores de render que tengáis instalados. Yo voy a utilizar la cámara de 3D Studio Max. Cuando creamos esta cámara de 3D Studio Max, automáticamente se nos habrá creado un control de exposición. Lo tendremos en la pestaña 8 y se debe de haber asignado este control de exposición, Physical Camera Exposure Control. Esto es automático, pero os lo cuento para que sepáis qué ocurre a vuestras espaldas. Esta cámara tiene una serie de parámetros. Voy a asegurarme de que no tenemos aquí nada extraño en los controles de perspectiva. Vamos a poner la cámara como viene por defecto. Yo le quito siempre el target. Me resulta más fácil manipular la cámara sin su target. Y ahora vamos a irnos a las opciones de esta cámara. Y vamos a ponernos más o menos aquí. ¿Vale? Una cosa así. Acerquémonos un poquito más. Más o menos una cosa así. Y ahora vamos a ajustar el encuadre con las opciones de perspectiva. He decidido primero la perspectiva y luego decido el encuadre, ¿no? Ahora podríamos alterar este encuadre, más o menos una cosa así. Y con esto ya tenemos nuestro primer encuadre. Y ahora una cosa súper importante es que tenemos que entender que por un lado tenemos el cielo, que emite una cantidad de luz que debería ser fija. En la vida real tú no puedes alterar la cantidad de luz que emite un cielo. Puedes alterar la cantidad de luz que entra dentro de tu cámara, pero no la que emite el cielo. Y esa cantidad de luz ya viene establecida en el cielo HDRI del pack. Eso ya está dentro del archivo, así que no tenemos que hacer nada. Pero la cámara probablemente no esté correctamente configurada. Tenemos unos parámetros de configuración por defecto que en el caso de la cámara física de 3D Studio Max vienen diseñados con un 6 Exposure Values. Esto es adecuado para una noche o tal vez un atardecer muy oscuro o una imagen de interior. Para un proyecto como este, donde tenemos el sol pegando a pleno en la fachada, esto va a ser muy alta exposición. Vamos a verlo, vamos a hacer un render interactivo y vamos a ver qué pasa. Y lo normal es que obtengamos un resultado como este, que evidentemente está mal, aquí pasa algo. Lo que ocurre es que la cámara tiene una exposición demasiado alta.
Esto confunde a mucha gente al principio. Yo imagino que los que ya seguís este canal desde hace tiempo no tendréis este tipo de dudas, pero he decidido hacer este vídeo para que cualquier persona que lo encuentre pueda entender el procedimiento desde el principio. Bueno, tenemos nuestro cielo, pero la cámara está mal configurada, así que tendremos que irnos a nuestra cámara, seleccionaremos nuestra cámara y le tendremos que poner un valor de exposición un poquito más razonable. ¿Cuál es un valor de exposición razonable para un día soleado como este? Bueno, depende mucho, depende de si estamos a la sombra, depende de si estamos en un día soleado pero estamos metidos en un cobertizo, hay muchas variables que intervienen. Sí es cierto que podríamos decir que entre 12 y 14, probablemente exposure values, estemos en un valor de exposición más razonable. Así que vamos a empezar quizás con 13, por ejemplo, exposure values. Fijaros que la cámara física V3 de Studio Max nos permite dos tipos de configuraciones. Nos permite una configuración automática a través de un valor de exposición absoluto, muy cómodo porque cuando utilicemos la velocidad y la apertura lo haremos única y exclusivamente con propósitos artísticos. Podremos manipularlos sin que afecten a la exposición, pero sí afectando al desenfoque de movimiento y al desenfoque de profundidad. Muy práctico. No tenemos que traernos los problemas de un fotógrafo al mundo del 3D. El fotógrafo trabaja con una cámara de fotos con limitaciones técnicas que nosotros no tenemos. Y la otra opción, si así lo preferís y queréis complicaros un poco la vida, es trabajar en formato manual. Podemos decir, a ver, yo cuando voy con mi cámara a la calle un día soleado, yo recuerdo que la configuro con un ISO 100, disparo tal vez a un 125avo y disparo con F8. Y bueno, pues esto es razonable, esto es lo que pondríamos en una cámara de fotos y esto es una exposición que me suena bastante razonable. Como veis, cuando trabajamos con cielos calibrados es de vital importancia que nuestra cámara también esté correctamente configurada. Sin embargo, como ya os he comentado en muchas ocasiones, esto no es suficiente para tener una previsualización fotográfica del resultado. Lo que estamos observando ahora en pantalla es lo que llamamos un render lineal. Es el producto de un motor de render. Esto es genial porque nos representa muy fiel el comportamiento de la luz en este espacio, la propagación de la luz. Cada uno de los píxeles que estamos viendo ahora en pantalla representa muy bien cuánta luz llega a esa zona en particular de este espacio. Sin embargo, no representa muy bien cómo capturaría una cámara fotográfica este escenario. Para conseguir esto necesitamos hacer lo que llamamos tone mapping, que lo podemos dividir en dos fases, resumiéndolo mucho, ya sabéis que es un poco más complejo, pero resumiendo mucho lo podemos resumir en dos fases. La compresión del rango dinámico, para que todo el rango dinámico disponible en este escenario sea visible por nosotros a través de nuestro monitor de bajo rango dinámico, y un segundo paso que es el contraste, un contraste que nos permita dotar a esta imagen de un aspecto más fotográfico. La compresión del rango dinámico la podemos hacer de muchísimas maneras y la que suelo utilizar en la mayoría de mis vídeos, al menos con propósitos de previsualización, es directamente en el menú de exposición del Virtual Frame Buffer, bajamos el Highlight Burn a valores muy bajos. De hecho, si queréis lo podéis poner en 0, no hay ningún problema. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que todos los valores de exposición por encima de 1 que no puede mostrar un monitor como el que tengo yo ahora y como el que tenéis todos, pues se puedan visualizar. Pero para poder conseguir esto hay que comprimir la información. Y al comprimir la información le queda de este aspecto lavado, poco realista, poco fotográfico. Y por eso es necesario un segundo paso, que es el contraste, el añadir un look determinado. Este contraste se puede añadir a través de curvas, por ejemplo, podemos crear una curva de contraste y se la podríamos añadir a nuestros proyectos. Y muchos de los que seguís este canal habréis quizá adquirido mi pack de LUTs, que son básicamente unos LUTs ya diseñados por mí para darle este aspecto fotográfico a las imágenes con compresión del rango dinámico. Voy a cargar alguno de ellos. Dentro de mi pack hay dos categorías, unos se llaman Filmic Contrast, son básicamente LUTs de contraste para emular una cámara fotográfica promedio. Evidentemente hay miles de cámaras, yo he hecho unos LUTs que imitan una cámara fotográfica promedio, y luego tenemos una carpeta de Custom LUTs, que básicamente son ya más agresivos, más personales, basados quizás en una emulsión fotográfica muy conocida o basados en mi propio criterio personal. Estos son más bien para explorar, para experimentar, y estos son más bien para establecer un valor neutral de contraste que nos permita que todas nuestras escenas siempre se vean como sacadas con la misma cámara fotográfica. Vamos a utilizar, por ejemplo, estos de aquí.
tienen un pase de soft light por encima. Y esto es lo que nos va a permitir juzgar si realmente nuestra cámara está bien o mal expuesta. Porque quizás ahora, gracias a la compresión y a este LUT, quizá nos podemos permitir una exposición un poquito más alta, ¿no? Quizá nos podemos permitir disparar en lugar de con ISO 100, con ISO 200, por ejemplo, el doble de exposición, ¿no? ¿Veis? Como tenemos esta compresión del rango dinámico, esto no se nos estropea. Cuando no tenemos la compresión del rango dinámico, entonces es cuando empiezan a aparecer cosas extrañas, zonas quemadas y zonas muy oscuras, que a mucha gente le espantan, pero que no son un problema. Esto es fantástico, esto es una muestra de que nuestro render se está haciendo correctamente. Bueno, ya tenemos aquí nuestro cielo y ahora, como os dije al principio, pues este cielo es bastante duro, es un sol que viene muy de arriba y por lo tanto, como veis, proyecta unas sombras súper marcadas, muy oscuras, ¿no? Podríamos rotar nuestro cielo, como lo hemos vinculado a la posición del domo, pues ya tenemos un sistema bastante simple para iluminar y así de sencillo podríamos crear diferentes iluminaciones. Y como veis, sin necesidad de hacer nada especial, ya tenemos un render fotorrealista. Tenemos una cámara correctamente expuesta, un cielo que emite la cantidad de luz que tiene que tener y un sistema de compresión y de LUT que nos permite emular el funcionamiento de una cámara de fotos. Y esto es todo lo que hay que hacer. ¿Qué tiene de bueno que sea tan simple? Pues que ahora podemos jugar con la herramienta. Ahora ya no hay límites y ahora ya podemos introducir un cielo, rotarlo, probar con otro, mover unos árboles y nos podemos concentrar en la parte más divertida y no tenemos que estar perdiendo el tiempo toqueteando la cámara, ajustando cosas extrañas en el cielo. Ya está todo perfectamente definido por nosotros. Vamos a probar algunos otros cielos porque este, como os digo, es bastante duro, ¿no? Proyecta unas sombras súper marcadas, pero bueno, sé que a muchos arquitectos, por ejemplo, les puede resultar interesante este tipo de iluminación y por eso tenemos estos cielos en el pack. Vamos a probar con otros. Vamos a cargar nuestro editor de materiales y lo que vamos a hacer es arrastrar el cielo al editor de materiales. Esto nos permite sustituir este cielo por otro y que se actualice automáticamente en nuestra luz. Vamos a probar, por ejemplo, con el que viene gratuito, que si no recuerdo mal es el 71, ¿no? Acordaros, el previo es solamente eso, un previo, y es el HDR el que vamos a cargar. Como todos usan el mismo valor de multiplicador, que es 1, si cambia la exposición, si se oscurece la imagen, es debido a que este cielo o este día a esta hora había menos luz en el ambiente. Y por lo tanto, cuando ocurre eso con una cámara fotográfica, lo que tenemos que hacer es aumentar o disminuir la exposición de la propia cámara. Esto nos permite emular ese comportamiento, el mismo que tendríamos si fuéramos con nuestra cámara de fotos. Vamos, por ejemplo, a intentar encontrar una iluminación más interesante. Como veis, pues hay un montón de árboles aquí en el proyecto, ¿no? Y por eso pues tengo aquí estas proyecciones de sombras. Y ahora quizás pienso, bueno, se me queda muy oscuro, pues no voy a ir a tocar la luz ya sé que representa con precisión el cielo. Me vengo a la cámara y ajusto la exposición en sus propiedades de exposición. Voy a pasar al modo automático porque para mí es mucho más cómodo. Si queréis seguir utilizando el modo manual, hacedlo, no pasa nada, pero para mí es mucho más cómodo hacerlo así. Y ya tengo un sistema de iluminación que funciona perfectamente. Esto me da una iluminación pues distinta, una iluminación con el cielo mucho más abajo y como el proyecto está rodeado de árboles, pues me puede permitir jugar con diferentes proyecciones. Siempre decimos que hay que intentar evitar este tipo de iluminaciones que vienen justo desde detrás de la cámara, ¿no? Porque suelen ser muy planas, pero si el entorno está bien construido, también pueden ser interesantes. Fijaros que como tengo sombras, no necesariamente se me aplana mi imagen, también puedo conseguir cosas interesantes, ¿vale? La iluminación no consiste en seguir unas reglas muy estrictas, es explorar e intentar encontrar una iluminación que apoye nuestros objetivos personales, ¿vale? Bueno, vamos a probar con alguno más. Ya hemos probado un día súper soleado, hemos probado este día que es un poco más de atardecer quizás. Todavía no llega a ser un atardecer, pero está casi, ¿no? Vamos a ponerlo así al contraluz, que me gusta normalmente bastante este tipo de iluminación. Aquí vemos las plantas que tienen una translucencia y se proyectan estas sombras tan ricas justo en contra de la cámara, que suele producir resultados curiosos, ¿no? Pues aquí tenemos otro escenario distinto. Fijaros qué rápido hemos pasado de un tipo de iluminación a otra, sin tener que hacer nada especial. Vamos a probar con otro. Vamos a
abrir nuestro editor de materiales y vamos a probar con otro diferente. Por ejemplo, vamos a probar con uno de estos cielos tan especiales que tenemos en este pack, que son los de tormentas de verano, ¿no? Vamos a cargar este, que tiene el sol atravesando como estas nubes densas y que tiene, por lo tanto, pues unas sombras bastante suaves. Fijaros que muchas de estas iluminaciones probablemente os recuerdan a días que habéis vivido vosotros, ¿no? Es muy interesante tener un pack de iluminación que yo, por ejemplo, cuando veo esta luz, pues es exactamente la misma luz que había el día que fuimos a hacer las fotos a este lugar. Y me parece que es pues bastante emocionante que hayamos conseguido trasladar eso, la realidad que teníamos delante de nosotros, a un sistema digital en 3 dimensiones, ¿no? Fijaros, aquí pasa un poco lo mismo que antes. Como el sol está atravesando nubes, ha perdido fuerza, ha perdido intensidad y por lo tanto yo muy probablemente en este escenario tendré que ir a la cámara y aumentar la exposición, ¿no? Por ejemplo, igual 10 o 9. Esto ya depende mucho del escenario, ¿no? Igual si estamos en un escenario donde no hay árboles, pues quizás el resultado es distinto. Y aquí tenemos otra iluminación distinta, fijaros, con muchas menos sombras, pero hay cierta diferencia de iluminación entre esta fachada y esta otra. A mí este tipo de iluminación personalmente me parece muy interesante. Y otro parámetro con el que podemos jugar como fotógrafos es la temperatura de color. La temperatura de color de la cámara nos permite controlar el balance de blancos y nos permite darle tonalidades más anaranjadas o tonalidades más azuladas a nuestra imagen o neutralizar una luz u otra, dependiendo de si estamos hablando de iluminación artificial o iluminación natural. ¿Cómo modificamos la temperatura de color? Bueno, lo podemos hacer de múltiples maneras. En la propia cámara tenemos un deslizador para hacerlo. Si seleccionamos nuestra cámara, veremos que tenemos aquí un deslizador de temperatura de color. Pero normalmente es más interesante hacerlo en postproducción. Estamos trabajando con imágenes de muy alto rango dinámico y podemos hacerlo en postproducción, igual que lo hacen los fotógrafos hoy en día, que pues disparamos con cámaras en formato RAW y lo modificamos en postproducción. Pues para hacerlo en postproducción activamos la pestaña de White Balance y ahora ya es tan sencillo como ajustar el balance de blancos de nuestra imagen. ¿Que preferimos una imagen más cálida? Pues podemos llevarlo hacia la derecha. ¿Que queremos una imagen más fría? Podemos llevarlo hacia la izquierda. Como veis, tenemos la misma libertad artística que tendríamos con una cámara de fotos, pero muchas menos limitaciones técnicas. Es lo que me parece a mí más interesante del 3D. Vamos a probar con otro de estos cielos como semi-nublados, ¿no? Tenemos 2 en el pack, tenemos estas tormentas de verano. Una de ellas es esta que tiene el sol más tapado y otra de ellas es la siguiente, que sería esta de aquí, donde el sol consigue atravesar un poquito más las nubes y aquí lo podemos ver, ¿veis? Como aquí sí que se puede intuir ese rayo de sol entrando en nuestro proyecto. Vamos a ver si consigo hacer que entre más, ¿no? Que se vea aquí marcada una línea. Y lo que me gusta de estos cielos, como os decía al principio, es que si os fijáis es sutil. Ya no tenemos un fogonazo de sol, sino que como hay nubes de por medio es mucho más sutil, mucho más elegante esta iluminación. Bueno, vamos a probar quizás algún atardecer, a ver qué podemos crear con las imágenes de atardecer o alguno de estos amaneceres tan dramáticos que teníamos en el pack. Vamos a cargar el editor de materiales. Y vamos a probar, por ejemplo, con este mismo. Este me parece que es interesante. Es un amanecer, pero hay como el sol está como saliendo, como a punto de salir por detrás de las montañas, ¿no? Y fijaros que esto también puede ser muy interesante para nosotros. Como es un amanecer, pues hay muy poquita luz, ¿no? Si os fijáis, ahí voy a intentar que el sol llegue un poquito al proyecto. Pues como está justo a punto de amanecer, todavía no hay mucha luz, ¿no? Entonces, nuevamente, tendré que irme a mi cámara y subir su exposición como si estuviéramos en el mundo real. Así que nuevamente, venimos aquí y subimos la exposición. Algunos me habéis preguntado cuáles son los valores que hay que poner aquí para cada HDRI y esto no se puede definir, porque no es lo mismo estar dentro de un proyecto, estar en el exterior, no es lo mismo si hay árboles alrededor, si no los hay, etc. ¿Vale? Es muy variable. Depende siempre del escenario. Voy a ver si consigo una iluminación aquí, algo como esto, ¿no? Que pegue ahí el sol, que me parece que puede ser interesante, ¿no? En este amanecer. Una cosa así, fijaros cómo se nos iluminan también los árboles en el fondo, ¿no? Aquí tenemos una iluminación mucho más interesante en nuestros árboles. Me parece que es bastante interesante que tengamos este sistema de iluminación. Además,
os ofrecemos en el pack un conjunto muy grande de cielos, son 24 cielos que son muy versátiles, nos permiten hacer un montón de cosas. Imaginaos, por ejemplo, que llegamos a un punto donde decimos, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero introducir iluminación artificial en este proyecto? Imagínate que quiero crear una noche. Lo bueno que tienen estos cielos es que como tienen una intensidad correcta, como están calibrados, si yo introduzco luces en el espacio con intensidades correctas, con los lúmenes adecuados, la combinación del cielo y la iluminación artificial tiene que quedar bien, tiene que quedar como ocurriría en el mundo real. Para hacer esto lo que voy a hacer momentáneamente es desactivar el HDR. Y lo que vamos a hacer es activar nuestras luces interiores. Yo ya tengo creadas aquí unas luces, son muy básicas, ¿vale? No son nada complicadas. Tenemos, por ejemplo, aquí unas luces IES, ¿no? Que las voy a activar para que veáis que son las luces de la calle, del porche, ¿no? Luego tenemos aquí unas luces en la cocina. La manera más rápida para hacer esto quizás sea abrir nuestro Light Lister y activarlas todas, ¿no? Y lo bueno que tiene esto es que yo ya he creado luces que emiten una cantidad de lúmenes adecuados, ¿no? Pues los que podrían emitir en la vida real. Esta información la podéis encontrar en, por ejemplo, páginas web de vendedores de iluminación, como ERCO o similares. Y lo que tiene de positivo es que yo me puedo garantizar que tengo unos valores de exposición, pues como tendríamos si hubiéramos comprado estas luces para nuestra casa. 800 lúmenes o 500 lúmenes. Y ahora podemos exponer con nuestra cámara para esta iluminación en concreto. Podemos seleccionar nuestra cámara y subir la exposición hasta que nos parezca que esto está suficientemente expuesto. Tal vez 4, una cosa así, por ejemplo. Y ahora podemos introducir nuestro cielo. Vamos a buscar primero un cielo de anochecer, o al menos el más oscuro que tengamos en la colección, que será probablemente este de aquí o quizás este de aquí, ¿no? Vamos a usar este me gusta bastante. Y vamos a activar nuestro cielo. Como os dije, no hay cielos completamente negros, o sea, como si fuera noche cerrada, porque no tiene sentido capturar un HDRI de noche cerrada, ¿no? Fijaros lo que pasa aquí. Incluso en estas condiciones, lo que ocurre es que todavía hay demasiada luz en el cielo. Todavía, a pesar de que ya se ha puesto el sol, si yo bajo tanto la exposición de cámara, sigue habiendo demasiada exposición en el cielo. Este es uno de los únicos casos donde, con propósitos puramente artísticos, podemos disminuir la exposición de nuestro cielo. Para todo lo demás, para emular las propiedades del cielo que os hemos proporcionado, siempre 1. Pero a veces podemos hacer cosas como esta, por ejemplo. Exponemos para las luces y luego introducimos un cielo con la intensidad que nosotros queramos para producir este típico efecto de iluminación interior frente a la luz casi nocturna, ¿vale? Esta sería otra posibilidad a la hora de trabajar con nuestros cielos. Y es en la única en la que os digo que os recomiendo modificar estos parámetros. Y por supuesto seguimos pudiendo ajustar nuestra temperatura de color, que quizás pues la podemos llevar un poquito más hacia los 7000 o una cosa así para teñir un poco de naranja estas luces, y esto podría ser, veis, otra iluminación completamente distinta. Vamos a regresar a las iluminaciones típicas, vamos a quitar de aquí nuestras luces, las voy a apagar, por ejemplo, todas menos el HDRI. Y vamos a probar quizás un atardecer, ¿no? De estos tan llamativos que teníamos en el pack. Estos atardeceres con luces muy anaranjadas. Vamos a volver a poner esto en 1 porque lo que estamos intentando aquí es simplemente iluminar con el cielo. Y, por ejemplo, vamos a ver cuáles tenemos aquí. Este parece interesante, ¿no? Nuevamente, si lo vemos demasiado expuesto, es porque la exposición de la cámara no es correcta. Venimos aquí y tal vez 8 o 9... es más apropiado para un atardecer. Vamos a probar a jugar con otra iluminación distinta, a ver que la iluminación entre justo por detrás de cámara, que hay un hueco en los árboles, ¿no? Queda un poco plana en este caso, ¿no? Ya os he dicho. Pero bueno, tenemos que jugar también con el proyecto. Veis que está completamente cubierto de árboles. Aquí lo que podríais hacer es, pues, para esta imagen, mover un poco el forest, quitarle al forest de algunas zonas para que se vean, pues, a través de esas zonas cómo entra la iluminación.
Y como veis, pues es muy sencillo crear diferentes esquemas de iluminación y todos ellos son bastante realistas. Vale, ¿y qué pasa si queremos hacer un interior? Que esta es la pregunta también más habitual. Pues no pasa nada, es exactamente igual. Si yo ahora cojo desde aquí, voy a irme con la vista de perspectiva. Bueno, aquí tenemos, parece ser, en la cámara un efecto de desenfoque, así que lo que vamos a hacer es que vamos a mover directamente esta cámara, ¿no? Vamos a mover la cámara y la vamos a llevar al interior de este espacio, ¿no? Pues ahora estamos aquí en la primera planta, me voy a ir a la planta de arriba, que es la única a la que le he puesto 4 muebles, tampoco muchos, pero bueno, tenemos por lo menos algunos muebles. ¿Y qué pasa cuando metemos una cámara en un espacio interior? Pues pasa esto, que llega mucha menos luz de la que había en el exterior, ¿no? Esto es normal, vamos a colocarla un poquito mejor, venga. Vamos a poner aquí nuestra cámara y quizás le vamos a quitar los controles de perspectiva que le modificamos antes para que esté más neutral la cámara. Bueno, pues ya estamos en nuestro espacio interior y ahora lo único que tendremos que tener en cuenta, pues oye, si me he movido al interior, tendré que subir la exposición de la cámara para que más luz pueda entrar en ella. Vámonos aquí a las propiedades de la cámara y le vamos a poner ahora sí unos parámetros de interior 5 o 6 exposure values y ya está, esto es todo lo que hay que hacer. Y como veis, el resultado es fantástico. Tenemos una iluminación interior donde todo funciona correctamente. Vamos a movernos quizás a otra posición porque estos muebles son un poquito feos, los he puesto de mero relleno. Tal vez nos podemos poner más bien como por aquí. Y ahora si nosotros vamos jugando con este cielo, ¿no? Vamos a intentar hacer que quizás entre algo de luz por las ventanas. Y ahora, por ejemplo, si os fijáis, pues he conseguido que entre un rayo de sol de este atardecer tan interesante por la ventana. Vamos a probar con otro cielo, ¿no? Igual podemos probar con otro para ver más marcado todavía este efecto. Lo bueno que tienen también los cielos es que como todos tienen el sol en la misma posición, en el centro del mapa HDR, esto nos permite, por ejemplo, si me gusta más o menos la inclinación de la luz del sol, pues lo puedo sustituir por otro, quizá más luminoso, más de atardecer, y siempre voy a tener el sol viniendo de la misma dirección. Esto es una cosa que también me parece importante en un pack de cielos que nos permite intercambiar unos con otros rápidamente, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, alguno de estos que teníamos aquí. Vamos a ver este, que no lo hemos probado todavía, que tiene más nubes. Y como veis, pues ahora tenemos, en lugar de este atardecer, ya tenemos un día mucho más soleado y entonces entra muchísima más luz en el espacio. Pues nuevamente tendremos que volver a la cámara y cambiarle sus propiedades. Esto os puede parecer tedioso, pero esto es lo que tendríamos que hacer si fuéramos fotógrafos. Si fuéramos fotógrafos y nos fuéramos moviendo por el espacio, o fueran cambiando las condiciones atmosféricas, nosotros nos veríamos obligados a ajustar la exposición de nuestra cámara. Esto es normal. Y yo creo que es lo mejor, porque así podemos tener diferentes cámaras en diferentes partes del proyecto, con diferentes exposiciones. Si pretendemos tenerlo todo con la misma exposición y ajustar las luces, me parece un poco más caótico. Vamos a probar, por ejemplo, nuestro HDRI nublado, que no lo hemos usado hasta ahora y que nos va a dar una iluminación súper neutral. Vamos a subir un poquito la exposición porque como ahora no hay sol, como había tantas nubes en este día, pues si os fijáis, este HDRI nos da una luz bastante bonita, muy suave, no entra luz por ningún lado, no entra sol directo y tenemos este tipo de iluminación mucho más suave en nuestro proyecto. Vamos a mover la cámara por el espacio para que veáis que no hay ninguna diferencia entre iluminar un proyecto exterior, un proyecto interior, da exactamente igual. Vamos a venir aquí al despacho que tiene unas luces. Y como veis, todo funciona exactamente igual. Lo más importante es que tengamos correctamente iluminados nuestros espacios y sobre todo una cosa en la que insisto mucho en los vídeos es que tengáis unos buenos materiales. Porque para garantizar buena iluminación en un espacio interior, lo más importante es cuánta luz rebota en el suelo, rebota en las paredes y rebota en el techo. A esto ya sabéis que le llamamos albedo y es básicamente la propiedad que nos permite definir cuánta luz es rebotada en una superficie. Podríamos considerar esto como la suma del diffuse y los especulares. O, para que lo entendáis de forma más sencilla, el color que le ponemos a nuestro material. Muy habitualmente cuando estamos empezando a crear contenido en 3 dimensiones nos dejamos guiar por la intuición o por nuestra memoria y configuramos mal los materiales. Ponemos, por ejemplo, paredes blancas que reflejan demasiada luz o suelos de madera demasiado saturados y cosas por el estilo. Y esto al final se nota en el resultado y nos proporciona una incorrecta iluminación. Por ejemplo, en estos espacios interiores las paredes están con un albedo de unos 175,
80 más o menos, que representa pues eso, lo que normalmente tiene que tener una pared blanca. Yo ya tengo mucha experiencia porque he tenido la oportunidad de escanear mucha información, muchas paredes blancas, y sé perfectamente más o menos por dónde andan los parámetros. Pero si todavía no tenéis este nivel de intuición, podéis seguir practicando. Hay muchísimos vídeos en mi canal con los que podéis continuar aprendiendo. Bueno, pues aquí tenemos otro espacio y nuevamente, ¿que no nos gusta la temperatura de color? Pues aquí podríamos venir a editar la temperatura de color, que quizás antes la diseñamos para otro tipo de iluminación y ahora para el interior pues igual nos gusta neutralizar un poquito los colores. Pensad que también tenemos una pared aquí amarilla en el espacio, hay unas luces, esto está rebotando luz y está tiñendo todo de amarillo y el suelo también es muy saturado y por lo tanto la luz estará llegando del cielo, rebotando en el suelo y tiñendo nuestra habitación de naranja. Se ve perfectamente, por ejemplo, aquí. A menudo la gente pregunta cómo evitar este efecto. Bueno, aunque se puede conseguir a través de materiales especiales, honestamente no os lo recomiendo. Lo mejor que podemos hacer es intentar crear materiales realistas y asumir que esto es parte de la iluminación. Así es como se comporta la luz en el mundo real. Si tenemos una pared anaranjada y un suelo naranja, pues es normal que se tiña nuestra habitación de esos colores. No pasaría nada. Si queréis, por lo que sea, evitar que pase esto, ya os digo, podéis utilizar, por ejemplo, un material que se llama NVRay Material Wrapper y os permite hacer estas modificaciones. Bueno, pues aquí tenemos otro espacio, como veis, no estamos cambiando nada del cielo, el cielo sigue siendo el mismo. Lo único que hemos cambiado cuando nos hemos metido dentro de este espacio es la exposición de la cámara, nada más. Y en algunas ocasiones el balance de blancos, ¿no? Pues que quizás queremos que la iluminación sea un poco más fría o sea un poco más anaranjada en algunas ocasiones. Vamos a ver si conseguimos aquí concentrarnos en el escritorio un poco. Aquí tenemos otra luz, ¿no? Una luz de LEDs. Vamos a encenderla. Tiene muy poquita intensidad porque como es una luz muy puntual, un adorno, un acento visual, pues con esto sería suficiente. Con 100 lúmenes sería suficiente. Pero fijaros que es importante que los parámetros que nosotros ponemos aquí sean razonables. Si yo de repente para conseguir un poco de luz aquí tuviera que poner 50.000, esto sería algo extraño. Y aunque se puede, aunque en realidad al motor no le importa, es mucho más difícil trabajar con lógica en ese tipo de escenarios. Yo prefiero intentar configurar todo para que funcione bien desde el principio. Bueno, pues ahora que hemos visto cómo de sencillo es, al menos en mi opinión, creo que es muy simple este esquema de iluminación y por eso lo hemos diseñado así. Voy a poner esto recto nuevamente y vamos a quizás aquí en este mismo espacio, que es uno de los pocos que tengo amueblados en este proyecto, que es un proyecto de pruebas, pues vamos a ver qué pasa si ponemos otro tipo de iluminación, ¿no? Por ejemplo, vamos a cargar algún otro cielo en nuestro HDRI. Vamos a usar alguno que todavía no hayamos usado de la colección. Vamos a poner esto en miniaturas. Tal vez un atardecer. Quiero que veamos este atardecer, por ejemplo, me parece que es bastante bonito y este también. Vamos a probar con este, a ver si conseguimos que la luz entre por las ventanas, proyectándonos esta luz anaranjada tan bonita. Fijaros aquí, por ejemplo, como es un atardecer y el sol no está entrando por las ventanas, quizá porque está pegando los árboles, ya se siente que la iluminación es pues justo cuando ya se está atardeciendo, ya no hay tanta luz como antes y las luces de repente tienen mucha más relevancia, no sé si os fijáis. Esto es exactamente igual que nos pasa en la vida real. Voy a ver si logro introducir parte de iluminación, quizás es difícil porque como os digo, como tenemos tantos árboles en el proyecto, ¿no? Pues probablemente va a ser complicado. Aquí lo que podríamos hacer quizás es ocultar algunos de estos árboles, pero bueno, de momento vamos a intentarlo así, sin más. Ahí parece que se puede ver un poco de luz entrando por el proyecto y vamos a probar algún otro. Quizás otro atardecer que no esté tan abajo el sol para que pueda sobrepasar estos árboles. Yo creo que tal vez este podría ser interesante. Vamos a probar con este. Sí, aquí como veis ya el sol está un poquitín más alto y es capaz de atravesar esa capa de árboles que tenemos en el proyecto. Y como veis, pues esta es la típica luz de atardecer que tendríamos en la vida real, ¿no? Muy anaranjada, con mucha fuerza porque el sol llega a entrar perfectamente, pero unos colores muy anaranjados. Vamos a quizás irnos a nuestra cámara y modificar ligeramente la exposición. Vamos a quitarle, por ejemplo, un paso de exposición, tal vez, para que no se nos queme tanto esa zona iluminada. Y con esto ya tendríamos, fijaros qué fácil, una iluminación de atardecer. Evidentemente, cuando tenemos sol, es muy importante si el sol entra o no entra por las ventanas. Fijaros que ahora, si yo me muevo esta luz y hago que entre menos cantidad de luz en el proyecto, evidentemente
se ve menos iluminado. Pero esto es lo bueno que tiene tener un sistema de cielo calibrado, que no tenemos que andar añadiendo luces extra ni nada por el estilo. Fijaros aquí, por ejemplo, hay un árbol, ¿no?, que parece que está proyectando sombras, y esta iluminación pues me parece bastante interesante, ¿no? Vamos a volver a recuperar un poquito de exposición ahora que entra menos luz. Podríamos apagar o encender estas luces que tenemos en el techo, ¿no? Van a cambiar mucho también las sensaciones que nos va a transmitir este espacio, ¿no? Que si lo apagamos quedará un poquito más, pues como melancólico este espacio, no tan iluminado. Y al final, lo que me parece importante destacar aquí es que con un sistema de cielos tan sencillo como este, ya todo es, pues, ¿qué queréis contar? ¿Cómo queréis iluminar el proyecto? Etcétera, ¿vale? Y esto es un poco lo que os quería mostrar con este vídeo, que hemos creado un sistema de iluminación que me parece bastante interesante y bastante sencillo de utilizar. Como veis, tenéis 24 cielos para elegir en este pack y es tan sencillo como arrastraros al proyecto, poner una cámara en el mismo y navegar por esta escena ajustando los parámetros de la cámara como haríamos en una situación normal con nuestra propia cámara de fotos. Me parece que es un sistema que funciona muy bien en proyectos de visualización arquitectónica y quería mostraros cómo se utiliza para que aquellos que no sepáis iluminar con HDRI lo podáis hacer y aquellos que estéis interesados en nuestro pack podáis verlo en funcionamiento. Siempre recordaros que si intentáis poner en práctica estas mismas técnicas con otros cielos distintos, probablemente los resultados no van a ser tan buenos. Primero porque los otros cielos puede que no estén correctamente calibrados y puede que la exposición no esté bien definida o simplemente puede que no tengamos suficiente contraste o colores adecuados en los cielos. Esto no significa que no haya otros cielos interesantes en el mercado. Sin duda estoy convencido de que existen. Pero quiero avisaros de que tenemos que intentar ser críticos con este tipo de contenido y que no todo vale, que tenemos que ser capaces de identificar cuando estamos ante unos cielos que funcionan correctamente y cuando no es el caso. Os recuerdo que tenemos esta oferta de lanzamiento por las próximas semanas, finalizan en principio el 26 de mayo. Como ha habido unos pequeños inconvenientes técnicos los primeros días del lanzamiento, había mucha gente que estaba intentando simultáneamente acceder al producto y esto ha causado algunos pequeños inconvenientes. Es posible que extendamos un poquito el periodo de oferta, pero en principio terminaría el día 26 de mayo. Os invito a explorar el gratuito que tenemos, a probarlo en vuestros proyectos y si tenéis cualquier consulta o cualquier cosa que os inquiete, pues nos podéis escribir directamente, me podéis escribir a mí a través de Facebook o os podéis poner en contacto con nosotros en info@3dcollective.es. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.